Comenzar entonces con esta charla. El título es La selección y la contratación y el control de representantes de venta en el exterior. El primer punto que hay que decir respecto de esto es que cada vez que nosotros hacemos una operación de exportación, uno de los puntos más importantes a determinar es cómo vamos a ingresar a ese mercado. A eso nos referimos cuando hablamos de canal de comercialización, porque hay productos que por las características del mercado o por ciertas y determinadas variantes de legislación o de productos, no nos permiten hacer una exportación punto a punto, es decir, no nos permiten vincularnos directamente con el importador y venderles de manera directa. Entonces lo tenemos que hacer a través de intermediarios. ¿Están viendo esta pantalla? Así ya veo si está bien cómo la voy pasando. ¿Lo ven bien? Sí, se ve. Se ve bien, se ve perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo determino yo como exportador que no tengo experiencia en un mercado del exterior si debo hacer una exportación punto a punto, directa, es decir, yo vendiéndole al importador, o si tengo que hacerlo a través de un intermediario? El primer ítem a analizar es el producto con el que yo cuento, ¿no es cierto? El producto con el que yo cuento va a ser fundamental para poder establecer esta primera noción, esta primera definición. Hay productos que, por ejemplo, son de consumo masivo, de manera tal que hay que utilizar puntos de venta mayoristas, ¿no es cierto? Puntos de venta que distribuyan mi producto de forma tal que llegue a la mayor cantidad posible de compradores. Mientras que, por ejemplo, si mi producto fuera una máquina industrial, una máquina, no sé, productora de productos, fabricadora de productos, tal vez debería hacerlo directamente yo exportándole a un industrial de ese mercado que compraría la máquina y la utilizaría en su propia planta. De manera tal que una primera aproximación, una primera definición pasaría por esto, ¿no es cierto? La calidad o el tipo de producto va a establecer si el canal de venta en el exterior es un mayorista o si el canal de venta en el exterior es directamente un comprador individual. El mercado también es otro elemento que tenemos que considerar porque el mercado nos va a marcar claramente si ese producto puede llegar a tener un potencial de desarrollo importante y entonces vamos a necesitar una fuerza de venta en el mercado de destino. Cuando digo fuerza de venta me refiero a una empresa que tenga la suficiente estructura y experiencia para poder desarrollar estrategias de comercialización. Entonces, el tipo de mercado al que estamos apuntando nos va a dar ese elemento. Un ejemplo característico, si exportáramos a Brasil, que es un mercado que triplica el nuestro, tendríamos que estar pensando seguramente en empresas que con fuerza de venta puedan llegar a todas las regiones de ese mercado que es tan importante, ¿no? En cambio, si el mercado fuera más chico, como podría ser Bolivia, podría ser Perú tal vez, nos podríamos manejar bajo otro sistema de comercialización. Otro elemento importante también para identificar este canal es el régimen legal. Hay países que exigen como condición de ingreso de un producto o de un servicio que sea comercializado a través de una empresa local. Por ejemplo, esto se da mucho en Europa, en Francia, en Inglaterra. La legislación establece que para ciertos productos es fundamental la existencia de una empresa nacional o con capital en una parte nacional para poder representar al vendedor del exterior y poder comercializar sus productos en ese mercado. Entonces, el régimen legal, es decir, las leyes vigentes en ese mercado van a ser otro punto importante para identificar el canal de comercialización. Las exigencias aduaneras. ¿Qué es esto de las exigencias aduaneras? Bueno, el ingreso, el control y la nacionalización de algunos productos en algunos mercados es muy específica, es muy técnica. Y de pronto para un exportador pyme que no tiene experiencia anterior o no tiene una gran experiencia anterior en la exportación, va a ser muy importante contar con un apoyo en el mercado de destino más allá del importador. Y me refiero a contar con un apoyo, me refiero a contar con una empresa comercializadora que reciba el producto y que lleve adelante todas las tramitaciones aduaneras. No solamente pienso en tramitaciones aduaneras, sino pienso también en la puesta a punto desde lo legal en ese mercado, que el producto tenga todas las condiciones técnicas que debe tener
para poder después desarrollarse en ese mercado. Por ejemplo, certificados, aprobaciones, etc. Y por último, la competencia, ¿no? Cuando tenemos un mercado muy competitivo, nuestro producto tiene competencia por productos similares o productos sustitutos, va a ser un elemento también muy importante el establecimiento de una fuerza de venta, de una empresa con experiencia en la comercialización, para que nos vaya indicando las herramientas de comercialización que necesitamos para poder sobrevivir y crecer en ese mercado. ¿Vamos claro hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Sí, perfecto. Muy bien. Hablamos de métodos de ingreso al mercado externo. Más o menos, hasta hace unos segunditos, creo que quedó claro que hay dos, básicamente, ¿no? Una forma directa, que es una exportación, como decíamos, punto a punto. Yo le vendo directamente el producto o servicio a un comprador local y ese comprador local utiliza el producto para sí. Por ejemplo, le exporto una máquina y esa máquina la va a utilizar en su establecimiento para fabricar productos o para la actividad que vaya a desarrollar. Pero también existe un método indirecto. El método indirecto es el que más desarrollo tiene y al que más atención le tenemos que prestar, porque se trata de vender al mercado externo a través de empresas intermediarios. En este caso yo les digo intermediarios independientes o dependientes. ¿A qué me refiero? A una empresa que la voy a contratar como una empresa de servicios o a una persona capacitada aquí en Argentina que la voy a destinar en ese mercado como vendedor y brazo de mi empresa, ¿no? Esto también es bastante común, no tanto en las pymes, sino en las grandes empresas, ¿no es cierto? Forman líderes de proyecto para el exterior, les dan una capacitación muy importante, les asignan un territorio, les asignan un mercado y los envían como representante de la empresa para que comercialice y desarrolle en ese mercado toda la estrategia de venta. A ese tipo de estrategia o a ese tipo de intermediario lo llamamos dependientes, porque dependen de la empresa, tienen algún nivel de dependencia, como empleados, como asociados, como socios, como lo que sea. ¿Está claro? Entonces, de los puntos que analizamos recientemente, la información, e incluso en el estudio de mercado que hagamos para exportar, la información que obtengamos y el análisis que hagamos nos va a dar estas dos alternativas de exportación a través de un método directo o de exportación a través de un método indirecto. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Por qué optar por uno u otro? Aunque como les dije anteriormente, muchas veces la empresa no va a tener la opción de optar, porque cuando exista alguna legislación, alguna norma o alguna imposición, voy a tener que acomodarme a esas normas para poder ingresar a ese mercado. No voy a tener la opción. Pero bueno, si tuviera la posibilidad o aún cuando quiera hacer un análisis comparativo, vamos a ver cuáles son algunas de las ventajas. Vendiendo directamente, yo, empresa exportadora, tengo un trato directo con el importador. ¿Y esto qué significa? Conocer sus necesidades, sus gustos, sus reclamos, sus satisfacciones, sus insatisfacciones con el producto, es decir, genera un vínculo que va más allá de la venta y que me permite todo el tiempo retroalimentar mi producto o mi servicio para irlo mejorando. Y además, ese comprador me va dando todo el tiempo información que me va a servir para poder mejorar las ventas, ampliar las ventas, ¿no es cierto? Me puede llegar a recomendar a otros compradores, o sea, puedo establecer una suerte de colaboración de ventas que de forma indirecta es muy difícil que la tenga, ¿no? La circunstancia de lograr con él un acuerdo para la venta y el cobro también es un dato clave, porque obviamente tengo un trato directo y no estoy dependiendo de la intermediación o de la recomendación de un tercero cuando, por ejemplo, quiero acordar la forma de pago de mi venta, ¿no? Entonces yo establezco
cobrar a través de una transferencia y lo negocio directamente con él. Con él negocio los volúmenes de entrega, con él negocio los tiempos de entrega. Es decir, tiene que ver con lo mismo, ¿no? Tiene que ver con este trato directo. La fidelización viene un poco de la mano de lo que veíamos en el primer ítem. Yo logro que el cliente, si tengo una buena capacidad de respuesta y un buen producto y estoy abierto a las modificaciones y a las mejoras, logro un cliente fidelizado y logro un cliente que me va a valorar. Y en definitiva, logro un posicionamiento en ese mercado. Y el último punto, bueno, el seguimiento, ¿no? Estoy todo el tiempo atento a lo que ocurre con mi producto, cómo funciona, qué performance tiene, y eso realmente también es un elemento muy valorable. Estas serían algunas de las ventajas que yo puedo generar cuando vendo de manera directa bajo la modalidad punto a punto. Sistemas directos, desventajas. Bueno, como todo método de venta y como toda forma operativa también puede llegar a tener desventajas, y desde ya la primera de tener que estar vendiendo yo de manera directa y abastecer de forma directa es la limitación en la capacidad operativa, ¿no? Piensen que muchas empresas no solamente se dedican a la exportación, tienen el mercado local en Argentina y tienen que atender al mercado local, de manera que cuando la demanda del mercado externo comienza a crecer, esto termina siendo muchas veces un problema, entre comillas, porque, bueno, bienvenido que crezcan las ventas, pero es un esfuerzo que hay que hacer para duplicar la producción, es un esfuerzo que hay que hacer para duplicar los sistemas administrativos y contables, las entregas, la logística. El costo de servicio postventa también, por supuesto, se va a encarecer porque a mayor nivel de atención personalizada, mayores van a ser los recursos que voy a tener que asignar para atender todo lo que es la garantía postventa y ese seguimiento que hablábamos en el slide anterior. Y bueno, en definitiva, el crecimiento en el mercado, por supuesto, si bien yo lo voy a manejar de manera cuidadosa o directa, puede llegar a ser un limitante que no lo es tanto cuando tengo empresas que me dan la capacidad de poder tener más entregas y más ventas, ¿no? Así que estos serían puntos de desventaja de los sistemas directos. Cuando hablamos de sistema indirecto, que como les decía recién es el más rico desde el punto de vista de la variedad de posibilidades que nos brinda, estamos hablando en general de 3 formatos. Esto que yo les voy a mencionar a continuación es puramente tomado de la práctica. No es absoluto, no es una palabra santa. Estoy marcando con estos 3 formatos, estoy marcando 3 tipos de actividades que se pueden desarrollar en un mercado externo y respecto de los cuales puede estar interesada una empresa cuando quiere vender nuestros productos allí. Pero quiero que tengan en cuenta que la línea que divide a cada uno de estos es muy delgada. ¿Qué quiero decir con esto? Que entre conseguir los servicios de un broker, conseguir los servicios de un distribuidor o tener un socio, la diferencia va a estar en el potencial que tenga mi producto, el interés que yo tenga en avanzar más con una empresa o persona en el exterior, la afinidad que podamos desarrollar con esa empresa, las condiciones de contrato que me ponga, o sea, pero en definitiva quiero que sepan que ser broker o ser distribuidor no es que es encasillarse en alguna de estas funciones. De hecho, muchas de las empresas internacionales que se dedican a comercializar productos de otras empresas en mercados externos hacen cualquiera de estas funciones y hasta incluso están dispuestos a ser socios. ¿Qué es un broker? Bueno, un broker es una empresa que me ofrece sus servicios en el mercado externo para intermediar en mis ventas. Es decir, me busca compradores. Cuando me busca compradores, me está haciendo un estudio de mercado. Me está haciendo todo el tiempo una actualización de estudio de mercado, porque con cada dato que me proporciona, yo enriquezco más mi conocimiento acerca de las particularidades de ese mercado.
enriquezco más mi conocimiento acerca de las necesidades de esos consumidores y de la forma de abordarlos, de la forma de venderles. Pero el broker particularmente lo que va a hacer es promocionar. Va a buscar compradores, va a buscar interesados y me va a armar toda una red de potenciales importadores. ¿Por qué digo potenciales? Porque en general la función del broker termina cuando ha logrado interesar a un potencial comprador a partir de toda la información que le dio, el producto que le mostró, una muestra, lo ha llevado a una feria, a una exposición, como estuvieron ustedes con Pablo Villamayor, y ha tenido él un stand disponible donde le muestra los productos. Es decir, ha avanzado hasta un nivel donde ya llegó a un límite y ahora hay que definir la compra. Incluso, y para ser prácticos, es probable que el broker haya avanzado en la definición de la compra, pero haya dejado algún detalle más puntual para que yo, exportador, lo defina con el comprador. Por ejemplo, tiempos de entrega, forma de cobro, etc. Con esto les digo que el broker lo que me va a traer a mí son compradores. Y la figura más similar en el mercado local con la que ustedes pueden entender esto que estoy explicando es cuando uno va a vender su casa o cuando uno va a alquilar y contrata una inmobiliaria. La inmobiliaria no me trae el negocio cerrado, me trae un interesado. Va a depender de mí, propietario, comprador o locatario, si lo quiero definir o no. Y ahí queda la función del broker. ¿Se entiende? O sea, acerca demanda. El distribuidor, en cambio, ya va a tener un rol un poco más activo en el sentido de que él va a vender el producto. Como lo dice su palabra o su nombre, distribuir el producto implica entregarlo, y para entregarlo hay que tenerlo. Quiere decir que el distribuidor, primero antes de ser distribuidor, es importador. El distribuidor me compra el producto a mí y él lo vende. Y acá tenemos que hacer un pequeño comentario, que es que el distribuidor puede comprar el producto directamente, importarlo y después revenderlo, o puede tratar de alguna forma de tener algunas unidades y cuando le van pidiendo más unidades, ahí realiza más importaciones. Es decir, sería la diferencia entre tener un stock y no tenerlo. Pero el distribuidor es una figura mucho más completa, es una figura que de alguna manera también representa la imagen del exportador en el mercado y por lo tanto los recaudos contractuales que hay que tomar con él, la forma y la relación que hay que tener con esta empresa es mucho más cercana y es mucho más rigurosa que con el broker, porque él está vendiendo mi producto y estar vendiendo mi producto, entre otras cosas, puede significar está dando garantía postventa. Y ahí la imagen de la empresa, como veíamos hace un rato, se juega a todo o nada, porque obviamente debemos acreditar un buen desenvolvimiento, un buen papel, y para ello es necesario, súper necesario, que hayamos dotado al distribuidor de los conocimientos, del know-how, de los aspectos operativos para que pueda vender nuestro producto como si fuéramos nosotros mismos. Y por último, el socio sería una figura todavía más comprometida, ustedes ya se dan cuenta, es tener nada más ni nada menos que una persona con un interés mucho más avanzado en el negocio, que va a aportar capital, que va a necesitar y requerir otros porcentuales de ganancias, que va a tener otra responsabilidad, que va a tener que hacer otro tipo de inversión en ese mercado, que va a tener que pagar otro tipo de impuestos. O sea, estamos avanzando en una figura mucho más comprometida y que requiere para un exportador mucho más conocimiento de quién se trata. Ventajas de los sistemas indirectos, y bueno, presencia permanente en el mercado, por supuesto, tengo una oficina allá, un local, un establecimiento abierto, es una persona que está todo el tiempo en ese mercado, que lo conoce, que conoce a esa clientela, una atención del cliente, por supuesto, mucho más completa, porque lo conoce a ese cliente y porque conoce el producto. Como decíamos en el caso del broker, información todo el tiempo actualizada,
me está proporcionando información del mercado todo el tiempo. Y este tema último, que es un tema clave y que es exigido por la mayor parte de las leyes de todos los países, que es el servicio postventa. Es un elemento fundamental para que una empresa pueda en un mercado subsistir y crecer. Como desventaja, y bueno, se imaginan ustedes, acá aparece un contrato. Desde ya les adelanto la primera dificultad que tiene esto, que estas empresas comercializadoras con mucha experiencia me van a querer imponer un contrato que ellos ya tienen hecho y probado y que en general no es conveniente para el exportador. ¿Por qué no es conveniente? Y porque está hecho a la medida de estas empresas, y entonces esto me genera a mí una situación a veces desventajosa. La dificultad del control, bueno, ahí es un punto clave. Yo no estoy en este mercado, yo no estoy todo el tiempo supervisando cómo se hacen las ventas y no sé cómo atiendo a los clientes. No los quiero llenar de anécdotas porque tengo muchas, he trabajado muchos años con distribuidores y brokers, pero les puedo asegurar que he visto cómo un distribuidor, cuando no le conviene, agarra el producto nuestro y lo pone abajo del mostrador y saca el de la competencia y el nuestro lo deja a un lado. Y de todo eso yo no tengo un control. O sea, tengo un control porque me doy cuenta que al final de un trimestre o de un bimestre o de un mes las ventas no fueron lo esperado, pero él tiene argumentos muchas veces para decirme por qué no vendió y no me dice la verdad. Entonces, piensen que son empresas comercializadoras y que van a los números. Ellos van a lo que vende. Y mi producto puede ser que no venda, como puede ser que tenga alguna temporada de escasez de venta, puede ser que no esté bien representado, puede ser que no esté bien promocionado, puede ser que no esté bien vendido, bien trabajado, ¿no? Eventual competidor, y bueno, acá ya empezamos con un tema que se nos oscurece el panorama, ¿no? ¿Qué hay de aquel distribuidor que le gustó tanto mi producto y vio que mi producto tenía tantas chances y posibilidades que me lo imitó, me lo copió y le quiso poner marca propia? También he tenido muchas experiencias sobre eso, por eso es importante el recaudo legal que hablábamos en la reunión anterior. Registremos nuestra marca, registremos nuestra patente en ese mercado antes de lanzarnos a una estrategia de comercialización para evitar las copias. Y por último, bueno, ¿qué costo va a tener la ruptura de este contrato con ese distribuidor? Si yo me peleo, si yo tengo dificultades, si no puedo continuar con la relación, ese contrato se va a disolver. ¿Cuál es el costo? Bueno, el costo lo va a decir el mismo contrato, ¿no? El contrato va a establecer un costo de ruptura, una penalidad, etcétera. Pero bueno, esto no lo tengo si yo estuviera haciendo una exportación de manera directa, ¿no? Bien, ¿va claro hasta acá? Voy muy rápido. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Se entiende cuál es la diferencia? Sí, muy claro. Bueno, sistema de selección de distribuidores, porque obviamente acá ya estamos presentándonos en el sistema indirecto y la claridad es justamente cómo los selecciono. Primero, ¿dónde los encuentro? A ver, toda información que yo pueda obtener a través de la web puede llegar a ser muy peligrosa, muy riesgosa, ¿no? Yo no confiaría en una empresa no recomendada que publica, que tiene una muy buena, aunque tenga una muy buena página, yo no me lanzaría a establecer un vínculo directo con una empresa que la conozco a través de un sistema de publicidad, como hoy estamos viendo, a través de los sistemas de publicidad electrónicos, a través de la web, ¿no? O sea, yo recomiendo siempre un trato directo, un conocimiento directo. Y el punto más importante, el gastar un poco las suelas, como decimos nosotros, para el empresario exportador argentino pymes, ir a las ferias. Una feria, como ustedes estuvieron, algunos de los que están aquí con el profesor Pablo Villamayor, es ir, recorrer, conocer gente, ver productos de la competencia, interiorizarse, participar, tomarse tiempo. Las rondas de negocios también. ¿Qué son una ronda de negocios? Es un
un encuentro que organizan asociaciones, cámaras, agrupaciones, y que tienen que ver con visitas a otros países guiadas, en los cuales se encuentran grupos de empresarios compatibles, grupos de empresarios que tienen intereses comunes, y a partir de esas reuniones que se realizan, de esas charlas y de ese conocimiento personal que puedo llegar a tener con estos empresarios, sin duda van a aparecer ahí representantes de empresas de ventas de comercialización internacional. De una investigación de mercado también puede surgir, porque obviamente cuando hago un estudio de mercado, sobre todo cuando sin necesidad de viajar al exterior, yo me acerco a la Cancillería o me acerco a un organismo oficial que me dé información de mercado, puedo llegar a obtener datos o información de empresas recomendadas, en las cuales las autoridades diplomáticas argentinas tienen alguna referencia. Y por último, bueno, por supuesto, referencias y recomendaciones. Muchas veces empresas amigas, empresas competidoras que han ya exportado y que han tenido algún tipo de experiencia, conocen empresas para presentarme y que, bueno, desde ya les digo, va a haber que viajar, va a haber que conocer sus instalaciones, va a haber que conocer y hacer un relevamiento de a qué se dedican, desde cuándo, qué relación tienen con sus clientes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué condiciones debemos evaluar de un representante de venta en el exterior? Algunas de las que les voy a mencionar, sobre todo la primera, es relativa, porque la verdad que alguien puede aparentar tener una gran estructura y hoy hay muchas estructuras que se simulan y que no son reales, ¿no? Entonces, la verdad, el ojo experto del exportador va lamentablemente a volverse experto con las malas experiencias. Pero bueno, la estructura tiene oficinas, tiene tecnología, tiene rapidez en sus respuestas, tiene personas que trabajan en estos proyectos, quiénes son, qué capacidad tienen, la experiencia. Tal vez este es el punto este y la cartera de clientes es el punto más crítico, ¿no? Porque yo siempre pregunto, ¿qué preferís vos? Una empresa comercializadora que nunca haya vendido tu producto, pero que tenga mucho criterio, muchas relaciones en ese mercado, o una empresa que vende productos similares a los tuyos e incluso en alguna oportunidad conoce tanto el producto porque en alguna oportunidad tuvo una fábrica, que esto es bastante común de encontrar. Y bueno, cada uno tomará su criterio. Yo digo que mientras más productos similares vende, es más peligroso, por esto que les mencionaba antes, me puede dejar de lado mi producto. Cuanto más experiencia en la fabricación tiene también, porque si mi producto logra un posicionamiento y tiene posibilidades y tiene chances, tal vez intente imitarme o intente desplazarme de ese mercado. La cartera de clientes, por supuesto, es clave. Yo quiero saber con qué clientes en el mercado interno trabaja, y eso yo lo puedo relevar perfectamente. Y bueno, consultar con sus proveedores, quiénes son sus exportadores, con qué otras empresas del exterior tiene vínculo, es cumplidor con esas empresas, ha tenido inconvenientes, en general estas empresas lo recomendarían a esta empresa comercializadora. Bueno, acá tengo algunos tips para evaluar y poder llegar a una conclusión. En definitiva, también les adelanto que las conclusiones son relativas, ¿no? Porque una empresa puede presentar las mejores referencias o la mejor performance y después, como dice la frase tradicional argentina, los pingos se ven en la cancha, es decir, hay que verlo en acción para saber realmente cómo trabaja, cómo opera, qué capacidad de respuesta tiene a mis demandas, a mis requerimientos. Y llegamos al método de contratación, ¿no es cierto? Decimos básicamente que hay un contrato directo y un contrato indirecto. El contrato directo es el que yo hago de manera que lo negocio y lo hago de manera directa con la empresa representante. Y la verdad, creo que es lo mejor porque voy a tener una primera aproximación a qué tan buen negociador es y qué criterios, qué ética. Esto de la ética en los negocios es fundamental.
en la carrera de negocios internacionales, como en el resto de las carreras, tenemos una materia sobre ética. Esto es clave, ¿no? Porque así como va a ser conmigo al momento de contratarse, va a ser con sus clientes, ¿no? Mientras que el contrato indirecto es una forma de contrato donde un tercero, que a su vez también es un intermediario entre exportadores y distribuidores, se ofrece a asesorarme respecto de cómo contratar con estas empresas. Bueno, es un formato, ¿no? Que países como Alemania, incluso en China, se utiliza. La negociación preliminar va a ser un punto clave, ¿no? Porque ahí yo le voy a plantear qué pretendo de él, qué pretendo del mercado en el cual él opera, cómo es mi forma de trabajo, cómo quiero que se venda mi producto, cómo quiero que se trate a mi producto, cómo quiero que se trate a mi cliente en el exterior. Y ahí tengo que ver realmente si mis premisas de alguna manera coinciden con las de él, ¿no es cierto? Si tenemos algún nivel de similitud. Eso va a ser muy importante. Va a venir un contrato de adhesión en algunos casos. ¿A qué me refiero con esto? Y me van a querer imponer un contrato. Y esto es lo más difícil de este punto, porque el contrato de adhesión es ese que ya viene con las cláusulas impresas. Estas empresas tampoco quieren tomar riesgo, así como yo no quiero tomar riesgo con ellos no quieren tomar riesgos, pongámonos un minuto en el lugar de ellos, no quieren tomar riesgos con empresas proveedoras del exterior que no saben quiénes son, cómo trabajan, cómo responden. Entonces también hay que entender que para curarse en salud han elaborado un contrato que les ha dado resultado, que entienden que los resguarda de riesgos y de problemas, y entonces no se quieren manejar si no es a través de ese contrato. Con lo cual, a veces esto también complica un poco, porque ya les digo, ese contrato es bastante chocante, porque todas las cláusulas y todos los beneficios son para estas empresas. Y la pyme queda muy atada de manos, ¿eh? No es lo ideal. Lo ideal es un contrato negociado. La gran pregunta es qué chance yo como pyme, primera exportación, tengo de negociar un contrato, ¿no? ¿Cuál es mi capacidad negociadora? Y ahí les tengo que decir que en muchos casos es baja la posibilidad de negociar un contrato. Por eso, aun cuando se trate de un contrato de adhesión, es muy importante tratar de forzar aún sobre un contrato de adhesión algún tipo de negociación, discutir las cláusulas, y eso nos va a permitir evaluar también hasta qué punto la empresa está realmente interesada en nosotros, ¿no? Si está dispuesta a modificar esas cláusulas. Algunas características de estos contratos. Bueno, importante, cuando contrato el broker, acuérdense la definición que dijimos de broker, es ese intermediario en el mercado que me busca demanda. Muy importante definir cuáles van a ser las funciones, es decir, qué esperamos nosotros del broker, qué funciones, qué responsabilidades va a tener para con mi producto, el territorio en el que va a actuar. Acá, tanto para el broker como para el distribuidor, se define un territorio. El territorio es el ámbito, el mercado dentro de ese país en el cual puede actuar. Y esto es importante porque yo puedo tener la expectativa de que ese broker o que ese distribuidor no trabaje en todo el mercado, que me deje una porción a mí para yo vender de manera directa, o que me deje una porción para que yo instale otro representante. Entonces, bueno, importante definir el territorio. Gastos de publicidad. Desde ya está de más decirles que el broker, al ser una empresa, que todo el tiempo está generando posibles vínculos y posibles compradores, tiene un costo de desarrollo publicitario y de promoción alto. Bueno, hay que establecer a cargo de quién va a estar, porque a continuación de esto, ven, ya vienen las comisiones. El broker cobra una comisión, es decir, por cada operación que se cierra, por cada operación que se concreta, el broker tiene una comisión. ¿De cuánto son las comisiones? Bueno, es un tema bastante difícil de definirlo así de manera absoluta, pero para que tengan una idea, puede estar entre un 3 a un 5% del valor FOB, que es el precio usual que se determina.
Y bueno, esto hay que negociarlo, hay que dejarlo claro en el contrato, hay que dejar claro cuándo ya se deben pagar las comisiones, cuándo no se deben pagar. Así también el concepto de comisión pasiva, es decir, el broker tal vez podría llegar a tener un derecho a cobrar una comisión en el caso de que el contrato se hubiera terminado. Yo, como exportador, sigo vendiendo en ese mercado y algunos clientes que me vienen a comprar vienen porque la gestión la hizo el broker. Y entonces es importante dejar claro que el broker puede llegar a tener derecho a una comisión pasiva y en su caso de cuánto y hasta cuándo. Las características del contrato con el distribuidor, bueno, también las funciones, es fundamental. Dijimos que el distribuidor podría vender directamente el producto. También dijimos que el distribuidor podría llegar a ser garante porque tiene servicio postventa. Piensen ustedes en una concesionaria de autos, como un ejemplo tal vez más característico, concesionaria de auto de marca. Vende el auto, pero también hace todo el servicio postventa. Tiene información exacta y actualizada de los nuevos modelos de los autos, de los que están por venir, de las funciones, de la tecnología. Entonces, este distribuidor va a tener y va a contar con mucha información. Bueno, esa información y esas funciones hay que delimitarlas y establecerlas claramente en este contrato. Zona de trabajo tiene que ver con el punto 4 de este slide, que es la exclusividad territorial. Es común que un distribuidor pida ser exclusivo, que significa que quiere ser el único en el territorio, es común. Y bueno, ahí tendré que negociar la conveniencia o no conveniencia de convertirlo en exclusivo. ¿Qué significa eso? Que él va a ser el único que puede vender mi producto. Yo no puedo vender de manera directa ni puedo nombrar otro distribuidor. Y esto también es muy importante porque es muy limitante para mí, pero también si me pongo del lado del distribuidor tiene lógica porque significa o implica que todo el esfuerzo que él va a hacer no se va a ver empañado por otro que venga y se base en toda la publicidad y el desarrollo que él hizo, ¿no es cierto? Y bueno, y después la responsabilidad por lo que vende. Cualquier consumidor que se sintiera perjudicado por mi producto va a ser un reclamo contra el distribuidor, porque yo como exportador puedo no figurar o puede ser que él considere conveniente reclamarle al distribuidor. Tenemos que establecer los mecanismos de responsabilidad recíproca, tenemos que establecer la representatividad legal que él va a tener respecto de mi producto y cómo va a atender a esos reclamos. Y por último, las características del acuerdo de colaboración. Bueno, el famoso partner, que es el socio, es todo un tema, como ustedes se imaginarán. Podríamos escribir un libro, y de hecho lo hay, sobre esto. No es sencillo. Acá no es que yo voy a un mercado y digo vos o vos o vos van a ser mi socio. Esto forma parte de una relación, de un vínculo, de una empresa con la que tengo una afinidad. Afinidad que la voy a tener que instrumentar a través de un contrato. Acá hablamos de un joint venture. ¿Qué es un joint venture? Es un contrato de sociedad, no formal, no formal, porque no es como hacer una SRL o una SA. Es hacer un contrato con toda la forma de una sociedad, pero no inscribirla como una sociedad. Después, a veces en un futuro la podamos inscribir, pero la base, el corazón, la columna vertebral de esta relación, sin dudas, va a ser este joint venture, que es justamente el formato contractual sobre la base del cual se construye esta relación, ¿no? Los aportes que cada uno vayamos a hacer, bueno, habrá que ver el tipo de negocio, habrá que ver un montón de características para establecer y determinar el tipo de aporte y, por supuesto, eventualmente las responsabilidades que, al igual que en el distribuidor, el socio va a asumir, porque el socio ya ahora representa a la empresa, el socio tiene otro rol. Bueno, hablé mucho, perdón, no sé si tienen preguntas para hacerme, si fue claro, si me quieren hacer algún comentario. ¿Están ahí o se Para quedaron mí bastante claro. claros? Bueno, Jean-Pierre, me alegro. Belén también, Vanessa. ¿No hay preguntas? Se entendió, profe.
Bueno, ¿y qué van a decir si son alumnas mías? Obviamente después tienen miedo a las represalias, claro. Bueno, La parte de la exclusividad de los contratos es claramente lo que usted nos dio claro. previamente y me dio a entender más ahora, así que sí puedo entenderlo, por así decirlo. Bueno, me alegro, Vanessa. La base. Bueno. Bueno, si no hay preguntas, los liberamos porque tienen clase, obviamente, todos, y te agradezco la conexión y nos estamos viendo en el próximo encuentro, que creo es el último, ¿no? La semana que viene. Exacto. Bueno, la semana que viene estamos con un último encuentro, que creo que tiene que ver con las formas de cobro y de pago, así que los invito y las invito si se quieren sumar. Muy bien. Genial. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias a todos. Buenas Nos tardes. vemos.